Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera, ya en horario definitivo. En los primeros capítulos nos movimos entre el miércoles y el jueves, pero ya estamos el día miércoles a las 7 de la tarde, vamos miércoles por medio por las plataformas digitales de UFROmedios y por la señal abierta de UFROvisión. Hoy día con un tema bastante interesante para conversar, que por supuesto que tiene que ver con este contexto de pandemia en el cual estamos viviendo, pero no tan solo por los altos niveles de contagio y las tasas de fallecimiento que hemos visto en las últimas semanas en nuestro país, sino que también por las alteraciones a la vida cotidiana que provoca la cuarentena, que provoca el distanciamiento social y posiblemente también un grupo importante de personas con condición TEA, con condición espectro autista, que se han visto afectadas justamente por estos distanciamientos, por estas medidas preventivas que se han establecido para poder hacer frente a esta pandemia, para poder conversar justamente cómo llevar este tema en la familia, en niños, niñas y adolescentes, y también para poder focalizar y enfrentar las distintas estrategias de acompañamiento. Hoy día vamos a hablar sobre este tema con la doctora Sandra Venegas González. Es psiquiatra infanto-juvenil y académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de la Frontera, y Ani Aravena Pérez, que es terapeuta ocupacional del programa Habilidades para la Vida del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Sandra y Ani, bienvenidas al Café Científico de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sandra, bueno, antes de comenzar también aprovechar de hacer la invitación a las personas que ya se están incorporando a la transmisión en vivo a través de Facebook Live de UFROmedios, que nos hagan llegar sus comentarios y sus preguntas a través de las plataformas digitales para yo también hacérselas llegar a nuestras invitadas. Sandra, comenzar quizá con una caracterización un poco más básica sobre el tema en cuanto a la terminología, en cuanto a los conceptos, porque si bien hoy día gran parte de las personas que nos acompañan justamente es para poder profundizar en los temas de acompañamiento en personas con condición TEA, también es una época posiblemente donde muchas familias están atravesando por la etapa del diagnóstico, donde están tratando de abordar el tema a partir de la educación, del conocimiento, y probablemente hoy día también existan algunas confusiones con respecto a la terminología, los conceptos. Ha ido evolucionando este tema desde comienzo de siglo, cuando se consideraba la condición TEA como una enfermedad, como una patología, hasta hoy día que es parte justamente de la diversidad, del desarrollo, del neurodesarrollo que tenemos las personas. Y eso yo creo que es importante también aclararlo y ver de qué manera podemos ir aclarando estos conceptos. Si podemos comenzar con eso, Sandra, sería muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí, poder compartir y hablar sobre estos temas que personalmente me apasionan. Bueno, como tú muy bien dijiste, ¿no? Como introducción, esta es una condición que incluso hay varios grupos en el mundo que ya no hablan de trastorno, sino que hablan de condición de espectro autista. Pensando en que efectivamente se trata de esto de la diversidad neurológica o neurodiversidad, es decir, como un espectro de distintos estilos, por así decirlo, de cableado de cerebro, donde, bueno, no todos somos iguales, así como existen distintos colores de raza, existe la diversidad de género, en fin, también existiría para corrientes, sobre todo sociológicas, como una diversidad neurológica. Y este es un concepto que también lentamente los médicos hemos ido acogiendo, porque como dije, nació más bien desde la sociología. Sin embargo, personalmente me hace mucho sentido, ¿ya? Pensando, bueno, en que también existe esto como neurodivergencia, ¿no? Como está un poco, he escuchado uno, o los neurotípicos, que seríamos como los comillas normales, no en un sentido de salud, sino que de frecuencia, ¿no? De lo más frecuente de observar. Y bueno, y respondiendo a la pregunta específicamente, hay que decir que las personas con la condición espectro autista comparten como dos características fundamentales, que por una parte está el deterioro o dificultades en la comunicación social y en la reciprocidad de la comunicación, ¿no? Como de ida y venida, digamos, y una tendencia a presentar patrones de conducta, de intereses y de actividades más repetitivos y más estereotipados, ¿ya? En esto, que es lo clásicamente
lo que uno puede leer, ¿no? Y que son los conceptos del Lorna Wing, por ahí por el año 1979, y que recogió el DSM-5 en su última edición del 2013. Quizás de las cosas más interesantes, ¿no? Es pensar en que estos dos aspectos que yo estoy mencionando y que podemos profundizarlo, revelan o traslucen vías nerviosas o, digamos, conectomas se llaman ahora, ¿no? Como circuitos del cerebro, ¿sí? Que tendrían un funcionamiento distinto. Tienen básicamente una conectividad distinta a los neurotípicos, ¿ya? Y eso es interesante verlo así como conectoma y verlo como lo llaman ahora dimensional. Pensarlo esto como una caja, digamos, de amplificación. No sé si voy a poder explicarme, pero que en el fondo, dentro de cada una de estas características, la perilla puede ir más arriba, más abajo, ¿ya? De tal manera que cada circuito funciona de una manera peculiar y el conjunto de eso da las características de la persona, ¿ya? En otras palabras, no existe ningún autista o Asperger, el nombre que no quiera darle, igual a otro, así como no existe ningún neurotípico igual a otro, ¿ya? Así exactamente, así como nosotros tampoco no somos iguales a las otras personas, es un símil en realidad a esa comparación. Sandra, y en ese sentido, llevándolo un poco al contexto en el cual nos encontramos hoy día, porque tú mencionabas ciertas características también que tienen que ver con lo neurológico, con nuestro cerebro, pero que también tienen expresiones fenotípicas probablemente muy particulares, y que eso también, en un contexto como el que estamos viviendo hoy día de pandemia, hace que sean las reacciones que sean distintas a cómo nosotros enfrentamos hoy día el escenario, que es muy cambiante, con pocas certezas. En ese sentido, ¿cómo pueden ir las familias, los papás, los hermanos, ir abordando esta contingencia, este tema, con personas en de condición TEA? Sí, bueno, digamos que una de las primeras cosas que uno tendría que tener presente es esto que hablábamos recién, de que hay una peculiaridad o hay una forma de ser muy personal, única e irrepetible, por así decirlo, ¿ya? Claro. Entonces, aquí hay que tener cuidado como con las recetas de cocina, ¿ya? Pero en general existen todos estos como lineamientos generales que cada familia, que cada papá, mamá o cada cuidador, digamos, en las distintas constituciones de familia, pueden irla adaptando a su realidad y a lo que necesite esta persona, ¿ya? Y es importante también considerar aquí que no es lo mismo hablar de una persona TEA no sé, en el periodo lactante, por decirlo, o en la infancia, o en la adolescencia, o en la vida adulta. Porque en el ciclo vital, exactamente. O sea, también tenemos que adaptarnos a las necesidades, imaginemos a lo mejor de este hijo, no sé, en una familia, que requiere, ¿ya? Pero así como lineamientos generales, decir que, y en eso Ani nos puede ayudar enormemente, el tener una estructura dentro del hogar, pensando, ¿no?, que estamos viviendo esta pandemia, que es una crisis que no sabemos cuánto va a durar y que bueno, el factor común es la incertidumbre, ¿no? Exacto. Entonces es lo que claramente estamos enfrentados todos, y en ese sentido es bastante complicado justamente organizar los tiempos, ver las rutinas en la casa. Y ahí, Ani, a lo mejor para ir ya profundizando un poco en el tema, porque hace 15 días cuando conversábamos con la doctora Vania Martínez con respecto a las prevalencias de salud mental, ella nos mencionaba justamente que cómo poder ir abordando esta temática o disminuir estos problemas de salud mental era justamente mantener ciertas rutinas que uno tiene en la casa. En el caso de personas con condición TEA, las rutinas están muy marcadas, por lo tanto, cómo ir avanzando hacia ese trabajo en la casa, o hacia esos paseos que probablemente se tengan que realizar. Recuerdo también perfecto cuando habían comunas que estaban en cuarentena obligatoria, que las restricciones se fueron moviendo también para poder darle paso a cuidadores, padres y a niños o niñas en condición TEA para poder también salir. Entonces, si Ani se nos puede comentar también cómo ir avanzando en las estrategias para trabajar en la casa justamente, pensando en los papás, en los hermanos, en la familia.
Ya. Bueno, primero decir, Alex, agradecer por la invitación, en realidad. Es la primera instancia que estoy en una actividad como esta. Decir que me sumo a las palabras de la doctora Sandra, en el sentido de que ninguna persona con condición del espectro autista es igual a otra, ¿ya? Nosotras muchas veces estigmatizamos también y estandarizamos ciertos conceptos, formas, personas o situaciones, porque es lo que nos queda más cómodo para entregarle un nombre. Entonces, muchas veces caemos en esto como de decir que no son sociables, que no sienten, que no se dan cuenta de lo que puede sentir la otra persona. Yo no soy experta en este tema, pero los años que llevo trabajando, lo que más me ha tocado ver son niños y familias que viven con esta condición, ¿ya? Recetas. Claro, Ani, tú lo has visto desde la experiencia y yo creo que eso es súper relevante, si finalmente eso es lo que queremos también compartir con las personas que nos están acompañando hoy día. Y por eso mismo puedo decirte que no existe una receta y decirte que tampoco las rutinas son como deben ser de esta forma para que funcione bien en la casa. Bien, no es así. Claro. Que el niño tenga una condición es una cosa, ¿ya? Pero no es solo el niño. O sea, tenemos que también aprender a mirar de forma integral. ¿Ya? Ese niño convive con hermanos, convive con mamá, o puede tener solo mamá o solo papá, no sabemos, ¿ya? Las situaciones socioeconómicas de las familias también son distintas y que no es un elemento menor en este momento sobre todo, ¿ya? Porque hay familias que, por ejemplo, en este periodo, y que lo he visto también por el programa de habilidades para la vida en el cual trabajo, hay familias, por ejemplo, que en este momento se están yendo a campamentos, ¿cierto? Porque no tienen cómo pagar un arriendo, pero hay otras familias que pueden sin ningún problema acceder a clases online. Entonces, yo no puedo decirte si existe una rutina de tal forma para que funcione y los niños puedan estar bien. Y lo otro, que los requerimientos de los chicos no son para todos iguales. Hay niños que necesitan moverse más, otros que les gusta tener menos actividad, menos ruido, quizás más luz, ¿ya? Entonces aquí la invitación un poquito es que la familia también, y aprovechar esta instancia de ver qué es lo que busca esta persona, ¿cierto?, con la condición del espectro autista, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace bien. Y desde mi profesión también es súper importante poder identificar cuáles son las ocupaciones o las actividades más significativas, porque a través de estas actividades yo puedo obtener muchos beneficios, ¿ya? Y muchos beneficios también para la persona que tiene esta condición, que pueden ser entregarle un estado de calma, ¿cierto?, de relajación. Puedo también acceder a una mejor comunicación con esta persona, porque si yo me vinculo a través de actividades que son significativas para él, también voy a tener una mejor entrada, ¿ya? Y de la rutina, volviendo un poquitito a eso, creo que es clave poder mantener los horarios de descanso y sueño, ¿ya? Al igual que cuando estamos en clases, por ejemplo, un horario claro de lunes a viernes, ¿cierto? A lo mejor los fines de semana flexibilizamos en torno a las actividades que hacemos. También establecer los horarios de alimentación, y creo que también es un periodo importante para poder establecer horarios en los que hay que hacer cosas que de repente no queremos hacer, pero es parte de los deberes, ¿cierto? Y dejar un espacio para el juego o para la actividad que para mí sea significativa, ¿ya? Y aquí aparecen otras dificultades que tienen que ver con que en este momento los papás tienen que trabajar en casa, o los cuidadores tienen que trabajar en casa, ¿cierto? Tienen que estar pendientes de las labores del hogar y además de la persona que tiene esta condición dentro del hogar. Entonces, es súper complejo, más que antes, diría yo, poder organizarse. Y aquí, ¿qué puede servir? Utilizar ayudas visuales. Existen los pictogramas. Entonces podemos organizar un horario en paralelo, por ejemplo, del papá o de la mamá y del niño a lo mejor al lado. Y vamos viendo qué hacemos los dos al mismo tiempo. Y a lo mejor van a poder entender que en el espacio que
la mamá o el papá tiene para trabajar, él tiene que estar haciendo otra actividad, ¿ya? La información visual siempre ingresa más rápido que una indicación verbal. Claro. ¿Ya? Claro, efectivamente, Ani, si logro entender, o sea, es bastante complicado si es que quisiéramos compartir una receta porque las condiciones familia a familia, caso a caso son distintos, el entorno es distinto y hoy día hay que ir considerando justamente todos esos factores para poder apoyar a personas con condición TEA en el contexto en el cual nos encontramos. Sin embargo, según lo que también entiendo, hay estrategias comunes que probablemente sí puedan ser abordadas de manera más transversal, que tengan que ver con ciertos horarios, con ciertas flexibilidades, con ciertas rutinas más del ámbito del día a día, de la cosa doméstica, como los horarios de alimentación, que finalmente también puedan dar ciertos marcos de normalidad, entre comillas, para todos, que en realidad eso también nos hace bien en general a todas las personas. Sí, es que, claro, finalmente, como tú dices, nos hace bien a todos. ¿Por qué? Porque todos buscamos, de alguna forma, tener un poquitito de control o una forma o un entorno, en realidad, un poco más predecible. Exacto. ¿Ya? Yo siempre les digo a los papás, ¿ustedes se levantan en el día sin saber qué van a hacer? ¿Funcionan así día a día? No, No, esa no es la normalidad, claro. no, es no como funcionamos. Sí. Entonces nosotros a veces pensamos que los niños sí funcionan así. Sí. Y hablo niños, bueno, en general. En general. Y las personas del espectro autista las asociamos todavía aún más a esto. Pero sí necesitan saberlo. Ya, eso es súper importante que lo compartan. Que nos organicemos, podemos levantarnos en el día y ver también qué van a hacer, qué actividades, enumerarlas, revisarlas, qué sé yo. Súper. Parte como del control. Ani, bueno, además, y Sandra también, hoy día también se genera una condición bastante particular, porque en general hay una triada o un círculo virtuoso bastante importante que tiene que ver con el entorno familiar, que es lo que hoy día tenemos justamente si que estamos en cuarentena, pero también el apoyo profesional y también el apoyo que pueda recibir a través del colegio, programas psicoeducativos, colegios con programas de integración. Pero hoy día, con el contexto de pandemia, este círculo virtuoso probablemente no está tan coordinado. Entonces, muchas de las responsabilidades también caen en los papás. Esto también hoy día me imagino que tiene un efecto negativo, Sandra, porque los apoyos más profesionales no están a lo mejor tan disponibles, considerando que efectivamente uno puede decir, ok, puedo seguir mi terapia a través de plataformas digitales, pero hay determinantes sociales que también marcan mucho la diferencia entre distintas familias. Entonces, a lo mejor si pudiésemos abordar eso un poquitito. Sí, bueno, te agradezco mucho la pregunta en realidad y es un gran tema, da para hablar desde distintos ángulos, ¿no? Ahora, si uno tratando de abarcar desde lo general a lo más específico y pensando en nuestra realidad Temuco, Araucanía, Universidad de la Frontera, la Universidad de la Frontera y el Hospital Hernán Enrique Aravena han tratado de mantener digamos, una oferta de información, y eso lo quiero mencionar como muy a la rápida: la clínica psicológica de la UFRO, @HHA de Hernán Enrique Aravena, tiene buenos recursos que lo digo a la pasada por si quieren, ¿no? Acceder a eso, que fundamentalmente tiene que ver con algunas herramientas como concretas para que las familias puedan implementar en sus hogares, ¿ya? Porque aquí la prioridad como familia tiene que estar puesta en la salud, ¿ya? Primero, cuidar la salud física, que desde luego es de las cosas más tremendas que afecta este bicho, el coronavirus, pero también cuidar la salud mental, ¿ya? Y en eso hay que priorizar algunas cosas por sobre otras, ¿ya? Podemos hablar también un poco cómo podemos cuidar la salud mental de nuestros niños y adolescentes TEA, pero así hablándolo en general, todos los seres humanos, ¿ya? Necesitamos sentirnos seguros, ¿ya? Y para eso es importante, bueno, la rutina que decía Ani, súper importante, adaptada, que sea saludable, filtrar la información, ¿ya? Porque de pronto ustedes ven que los canales de los medios de comunicación masivos sobre información, lo llaman infodemia, ¿no? Sí. Que es, y además muy negativa, con el acento en siempre como lo malo, digamos, y eso angustia a los niños. Entonces, como adultos también tenemos que filtrar eso. Y
Y otro punto es el asunto de que estamos todos con teletrabajo, más las clases que exigen al adulto, y que el adulto obviamente, como cualquier ser, se estresa, sí, ¿no? Sí. Y eso ha hecho que, bueno, hay algunos reportes de aumentos de violencia intrafamiliar hasta de un 300%. Yo quiero pensar que eso no es así, ya, porque el gobierno había proyectado aumento un 20 o un 30. Ya, ahí probablemente con el tiempo vamos a saber, pero nace fundamentalmente, ¿no?, del confinamiento, de padres estresados, de hijos estresados, en fin, ¿no?, de un sistema social estresado también por las determinantes sociales. Entonces, mi sugerencia sería poner el énfasis, a lo mejor, en la educación en cuanto a valores, a hábitos, ¿ya?, y no a los contenidos, ¿ya? Porque además es cierto, bueno, yo lo vivo y lo viven muchas mamás y papás que efectivamente están en una situación de mayor vulnerabilidad, que no tienen el internet, que no tienen la conexión, que a lo mejor en el colegio le entregan una guía que tienen que desarrollar en la casa, y esa guía no la manejan, no saben cómo desarrollarla. Y entonces, y nos pasa a todos los papás un poco, que estudiamos hace mucho tiempo atrás y que ahora las metodologías han cambiado. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay que aprovechar esta posibilidad de estar en familia, juntos, qué sé yo, también cuidando los espacios, para a lo mejor transmitir valores a los hijos, más que contenidos, ¿ya? Porque los contenidos se pueden adquirir después, ¿ya? Que tenga hábitos, ya, no sé, por horario de estudio, que ojalá sea algo más lúdico, porque los seres humanos aprendemos mejor como con la zanahoria, es decir, con el sentirnos bien, sentirnos gratificados, y más allá, digamos, que los contenidos que eventualmente van a estresar más al sistema familiar y que van a crear una situación de desgaste y de violencia y de angustia. Sandra, sabes que te escucho y me hace además total sentido, no solamente en personas condición TEA, sino que en general. Hoy día estamos en un sistema educativo 100% virtual, con estudiantes universitarios de distintas condiciones, que no tienen los accesos a la conectividad, y por otro lado también tenemos profesores pensando en que tenemos que pasar todos los contenidos que veíamos en la presencialidad, en la virtualidad, porque efectivamente es lo más importante. Yo creo que esa distinción también es aplicable probablemente a otros escenarios y a otros contextos de la educación universitaria, por ejemplo, donde los distintos programas curriculares o planes de estudio se pueden ir modificando hacia las habilidades u otras competencias que hoy día podamos adquirir en esta emergencia, considerando que los contenidos se pueden ir abordando en el transcurso de la formación y de otras maneras, y abordando otras estrategias. Creo que es súper, súper importante. Ani, nos está llegando una pregunta. Perdón, sí, querías comentar algo. Sí. En ese sentido, yo creo que es súper relevante lo que mencionaba la doctora Sandra respecto a la priorización, ¿ya? Creo que es un momento también en el que como adultos tenemos que revisar nuestras expectativas respecto a lo que estamos esperando, cómo resulten las cosas en el fondo. O sea, si estamos esperando que nuestro trabajo funcione o tenga el mismo resultado que antes, probablemente tengamos que revisarlo. Si estamos esperando que mi hijo continúe con las mismas perfectas conductas que tenía, o con los mismos avances o reacciones que tenía cuando estaba en terapias presenciales, por ejemplo, quizás también tengo que revisarlo. ¿Por qué? Claro. ¿Y por qué es saludable? Porque en la medida que yo bajo también mis expectativas, también me preparo y por lo tanto estoy más tranquilo para recibir un resultado o una reacción que a lo mejor no es tan positiva, por así decirlo. No sé si me explico. Perfectamente. Pasa que probablemente los chicos en este periodo... Uy, se escuchan ruidos. Hay un perrito. Un perrito. Probablemente en este periodo, por ejemplo, y que no quería dejar pasar, los chicos con esta condición a lo mejor están mostrando conductas más irritantes, o a lo mejor los papás ven que están volviendo a aparecer conductas que ya no tenía, ¿cierto? O que parte de las videollamadas. Por supuesto. O no sé, que está más ecolálico que antes, que comunica menos. Yo creo que también hay que tomarse eso con un poco de calma. ¿Ya? Y hacer la invitación a mirar el contexto en el que estamos. O sea, estamos
en un contexto de crisis sanitaria, estamos ya varios meses en nuestras casas, no podemos hacer las mismas actividades que hacíamos antes, entonces en este momento es normal que aparezcan reacciones en los chicos que a lo mejor tenían antes, ¿ya? Y llamar a los papás también a estar tranquilos en ese sentido, porque tal vez no quiere decir que eso quede para siempre, sino que se ve como agravado, aumentado por la situación actual. Exacerbado un poco más hoy día, pero claro, hay que entenderlo y ponerlo en el contexto en el que estamos también. Y además, la doctora Vania Martínez nos comentaba en el caso de como comentaba Sandra, nosotros que somos neurotípicos, por ejemplo, también nos afecta lo mismo, las mismas condiciones. O sea, decía, a ver, si ustedes tenían pensado estudiar inglés, si ustedes tenían pensado todos estos planes, vamos sacándolos un poco de la planificación, porque eso nos va generando estresores que finalmente nos van incrementando los problemas de salud mental. Así que parece súper importante lo que estás comentando. Y lo otro también que es importante, que creo que también hay que aprender a mirar este tiempo como valioso para poder integrar algunas cosas que se trabajan de forma aislada en las terapias, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre que, desde mi experiencia hablo, que tratamos de integrar habilidades que tienen que ver más con lo cotidiano, siempre hay problemas con el tiempo. No, es que lo hacemos en la mañana y se toma la mamadera en la cama porque si no nos demoramos mucho. Entonces, es tiempo, a lo mejor, de olvidarnos un poquitito, o sea, no olvidarnos, pero no presionar o exigir desde lo curricular, ¿cierto? Sí. Que puede ser un factor más estresor, pero sí aprovechemos esta instancia para poder integrar a los chicos a actividades cotidianas. Por ejemplo, mejorar las habilidades o la independencia en vestuario, en el baño, ¿cierto? En la cocina, o sea, hay muchos chicos que les hacen todo, ¿ya? Y es como también la oportunidad, a lo mejor, si tenemos el tiempo de disfrutar una actividad en familia de cocina y a la vez estar favoreciendo el desarrollo de habilidades que en realidad son importantes, ya pensando en que no siempre a lo mejor va a haber alguien que los pueda ayudar. Y a través de esas actividades cotidianas podemos trabajar con las emociones, podemos trabajar con el lenguaje, podemos trabajar aspectos sensoriales, motores, ¿cierto? Y además la independencia en actividades cotidianas. Claro, y aprovechar la cuarentena, los papás en casa justamente se torna mucho más fácil para poder ir abordando esas terapias en familia. Ani, llegó una pregunta a través del Facebook de Ufromedios con respecto a las terapias online. Lo conversamos también en el café científico anterior. La experiencia tuya, si lo comparamos con las terapias presenciales en cuanto a la evaluación, al resultado, ¿son similares? Ya, mira, desde mi experiencia yo creo que, y lo conversaba con la colega con la que hago terapias, que es fonoaudióloga, nosotras hacemos sesiones interdisciplinarias, trabajamos juntas, mezclamos terapia ocupacional y fonoaudiología a la vez, ¿ya? Creo que ha sido otra forma de intervención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ha servido para darnos cuenta también como terapeutas que aún haciendo el esfuerzo de tratar de transmitir la forma en que los papás pueden apoyar a los niños en casa o los cuidadores en casa, nos quedamos cortos, porque hacemos una planificación de la sesión, se la enviamos al papá o a la mamá o a la persona que va a estar a cargo o apoyándonos, ¿cierto? Esta persona hace una revisión y si nosotros no damos bien las indicaciones, no se cumplen los objetivos. Ya. Entonces, en ese sentido, creo que es una instancia también súper valiosa. Ahora, estas intervenciones son con niños y familias con las que nosotros ya tenemos un vínculo previo. Okay. ¿Sí? Para los niños no es extraño vernos. Ya. Yo creo que debe ser distinto comenzar una terapia con una familia que tú no conoces y conocerla a través de pantallas, porque las pantallas también nos quitan medios de conexión que son importantes a la hora de interactuar, ¿cierto? Porque nosotros hacemos una lectura como de las energías, de las posturas, de los gestos, y eso nos entrega más o menos confianza en la relación con la persona. Y en la pantalla eso de repente se pierde un poco, ¿ya? Creo que sí pudiera darse,
pero que habría que comenzar trabajando con los papás, Ya. antes que con el niño. Sesiones con los papás, en el caso claro, de yo creo familias que, que están comenzando. claro, yo creo, Ya. desde mi opinión, Sí, que desde la es experiencia, sí. fundamental, porque puede ser, como lo decía la doctora Sandra, una instancia para educar, ¿ya? Porque también hay muchos papás que desconocen el cómo relacionarse y cómo apoyar al hijo. Y por otra parte, conversábamos con una mamá, esto de que de repente es como nosotros entregamos a nuestro hijo en las terapias y que hagan lo que tienen que hacer, pero ahora es como darse cuenta de todo lo que hay que hacer, de todo lo que implica. Está Entonces, involucrado. es claro, es súper bonito como esa integración en el fondo, y hay una construcción y se vuelve todo un equipo. Exactamente. Sandra, tu mirada ahí en el caso de la telemedicina, de la teleconsulta con respecto a la psiquiatría también, que tenga que ver con este contexto. Bueno, Estás con ahí con el perrito también. Sí, está participando también. Está participando el café científico. Se está haciendo famosa la Melissa. Sí. Bueno, yo creo que la experiencia que tiene Vania Martínez es bien interesante. Y en la Universidad de Chile también el Departamento de Psiquiatría también tiene ahí como algunas experiencias pioneras. Ahora, más allá de eso, si es que a uno lo que le enseñaron en la universidad era que no, que esto virtual no, ya justamente todo porque se empobrece la comunicación y porque además el tratamiento en esta área se basa en el vínculo, o sea, de verse, de tocarse, de relacionarse. Pero bueno, estamos en lo que estamos y de verdad que es muy lamentable, porque digamos, hay peligro de contagio y hay peligro de muerte, ¿se fijan? Entonces, frente a esta situación hay que usar toda la creatividad, y yo diría que la telemedicina o las teleatenciones, es cierto que tienen dificultades importantes, pero también ofrecen oportunidades, ¿ya? Y creo que probablemente la manera en que hacíamos, bueno, ahora yo voy a hablar del ámbito clínico, a lo mejor, que el trabajo que yo hago en la consulta privada y en el hospital regional, que es un trabajo también multidisciplinario, entonces creo que hay que reorganizarlo, ¿ya? Nosotros, al menos en el hospital, lo que hicimos es tomar nuestro pool de pacientes, que son del orden de 800, no son pocos, y los categorizamos, digamos, de acuerdo a urgencias en términos de necesidades de los pacientes, ¿ya? Y a los que realmente estaban en una situación bien extrema los tuvimos que citar presencialmente, algunos quedaron hospitalizados, y los otros los hemos ido manejando en equipo por videollamada y por llamadas telefónicas. En algunos casos hay visitas domiciliarias, en algunos casos va la enfermera a tomar exámenes, a administrar medicamentos, ¿ya? Que es una modalidad totalmente nueva, pero pienso que no vamos a volver a lo que éramos antes. O sea, yo he escuchado a varios colegas, yo estoy entre ellos, que van a mantener el modelo de teleatención, no para todos los pacientes, pero sí para continuar, porque creo que es un gran recurso, sobre todo porque hay escasez de profesionales, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, la doctora Martínez tiene una experiencia maravillosa en esta misma región, y que potencia, digamos, a lo mejor la llegada que puede tener un especialista que esté, no sé, una especialidad en falencia puede potenciarse a través de la telemedicina, con colegas, con otros profesionales que pueden estar distantes geográficamente, pero que por la tecnología se puede acercar y podemos a lo mejor potenciar un trabajo mejor dirigido y más efectivo. Efectivamente, sin duda también las bondades de la tecnología, la virtualidad en la medicina también sin duda que ha sido una oportunidad para acercar justamente personas que por distanciamiento más físico de territorio tenían más dificultades para acceder a algunos tratamientos. Con respecto, llega una pregunta también que tiene que ver cómo fomentar las habilidades sociales en personas TEA en estos tiempos. No sé si Ani quizá puede... desde la experiencia, ver, porque efectivamente nos comentabas cuáles pudiesen ser básicamente las rutinas o estas estrategias más transversales, pero también probablemente se requieren ir incorporando habilidades dentro del día a día de personas con condición TEA que sea más complicado en un contexto donde estamos confinados básicamente en nuestro hogar.
yo creo que ahí el rol fundamental es de la familia, Ya. ¿ya? De la familia y poder crear instancias de juego o de actividades que nos permitan comunicarnos. ¿No? Como que no es que uno se siente con la persona y diga, ya vamos ahora a trabajar habilidades sociales. No, o Ya. sea, yo creo que desde lo cotidiano podemos comenzar a observar qué hacemos y qué no hacemos. Ya. Nosotros acostumbramos mucho, y sobre todo en familia, a que leemos ciertos códigos. Eso es súper común. Ajá. Ciertos códigos. O sea, cuando levanta una ceja quiere esto. Nos sentamos a la mesa, no sé, mi papá se sienta de tal forma, necesita esto, ¿ya? Uh-huh. Entonces, en el caso de las personas con condición del espectro autista, yo creo que es esencial empezar a mirar esas situaciones y tratar de disminuirlas para generar la necesidad de comunicación también, ¿ya? Que no sea todo tan automático. Esto, en el caso de los niños más pequeños y que de repente tienen menos uso del lenguaje, es también súper importante, ¿ya? Porque comienzan a ser más autosuficientes, a buscar la forma de encontrar las cosas solos, por ejemplo. Entonces, podemos ir generando pequeños desafíos en la casa. O sea, si él busca su leche solo en el refrigerador, ya, objetivo desbloqueado por alguna forma de decirlo. Pero no me habla, no me pide las cosas, o busca una silla y las alcanza. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ir generando un poquitito más de dificultad, ¿cierto? Para empujar y motivar, ¿cierto? Y hacerlo entender que en el fondo el lenguaje es una forma de también modificar su espacio y de que estamos aquí, ¿cierto? Exactamente. ¿Ya? Sí. Y lo otro que mencionaba yo, el tema del juego, que es súper importante, y el juego se da en todas las etapas de la vida, o sea, en los niños es la ocupación más significativa, pero nosotros jugamos toda la vida, ¿ya? Solo que el juego va evolucionando. Entonces, también eso es una buena instancia para pasar tiempo en familia y para poder trabajar otro tipo de habilidades con estas personas, ¿ya? Que puede ser la tolerancia a la frustración, que se caracterizan también por tener una muy baja tolerancia a la frustración, para aumentar su participación en actividades donde haya más gente, ¿cierto? Que nos toleren un poco más en el espacio, y también trabajar los aspectos más comunicacionales. Perfecto, quedó clarísimo, Ani. ¿Yo podría como agregar sí, claro. algo? Sí, perfecto. Porque yo comparto plenamente lo que dice Ani, y quizás una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia es que muchas veces los niños quedan como con las pantallas, ¿no? Con el celular, en los juegos, ¿ya? Y bueno, se quedan tranquilos, no hacen pataleta, pero probablemente con eso, sobre todo aquellos juegos que generan satisfacción y generan adicción, ¿ya? Esto, digamos, empobrece el rango de respuestas. Pensemos que las personas del espectro justamente tienen problemas de comunicación, les cuesta leer los códigos sociales, tanto verbales como no verbales, y también expresarse en ese sentido. Entonces, lo que plantea Ani es fundamental, ¿ya? Y yo agregaría que entonces hay que modular esto, los tiempos en pantalla. Igual, con la educación en línea le estamos diciendo a los niños todo lo contrario de lo que le decíamos antes, ¿no? Antes no estés en la pantalla. Menos horas en la pantalla, exactamente. Ahora quédate en la pantalla. Pero ahí es importante, y en esto de la rutina que decía Ani, como ir fijando bloques que se vayan intercalando con descansos, ya, ojalá, si en el mundo ideal, que sea de actividad física, ya, de activación, digamos, física. Y la tecnología también sirve para comunicarse con la familia extensa, con los abuelos, con los tíos, ¿ya? Y eso también es algo bien importante, que el niño o el adolescente mantenga contacto con sus familiares, con sus seres queridos, con su profesor, con los compañeros, ¿ya? Eso también es importante, que a nivel colegio, comunidad, familia lo puedan organizar. De hecho, Sandra, a propósito de eso, siempre hablamos del distanciamiento social, cuando de repente pensamos que es más bien el distanciamiento físico, porque lo que más necesitamos en estos días es tener el contacto social más vivo y más cerca. Y hoy día la tecnología y la virtualidad están disponibles para ello. Sandra, siguiendo contigo, porque hay una pregunta que me gustaría compartir de Natalie, que también llega al Facebook de Ufromedios. Dice: siempre he querido integrar a mi hijo a alguna terapia de terapeuta ocupacional. ¿Hay algún programa gratis o barato?
y te pregunto a ti, no a Ani, porque esto por supuesto que tiene que ver en el ambiente externo a la universidad. Dice, mi hijo necesita mucho el área emocional, esté de alto rendimiento. Sí. Bueno, las personas, bueno, todas los seres humanos estamos sufriendo, ¿no?, de mucho estrés, y las personas TEA de alto rendimiento también, ¿ya? Antes de contestar la pregunta, decir que, por una parte, las personas del espectro que tienen alto funcionamiento quizás se han aliviado de no tener contacto físico directo con otras personas, digamos, en salas de clase o ir de compra, etcétera. En eso les ha bajado el estrés, pero por otra parte ha habido un cambio brutal de su rutina, ¿ya? Claro. Y una incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y eso efectivamente genera un gran compromiso emocional, ¿ya? Hay síntomas ansiosos, depresivos, etc. Yeah. Entonces, bueno, primero, a ver, si quiere seguir el camino de salud, tendría que ver cuál es su previsión, ¿ya? Porque si es FONASA, yo con mucho orgullo diría que la red local tiene centros de muy buen nivel. El problema es el acceso y la cobertura, es decir, que la demanda supera la oferta. Pero claro, si esta persona, ¿cómo se llama? ¿Natalie? Sí, que si Natalie es persistente y dependiendo del lugar donde viva, va a poder tener acceso a un SECOSAM o al mismo hospital en Enrique Aravena, donde va a tener efectivamente un equipo multidisciplinario. En la UFRO existe el Centro de Habilidades Clínicas. Sí, Ani nos puede hablar de Habilidades para la Vida. Habilidades para la Vida, sí. Sí, pero también existe el Centro de Práctica Clínica tienes razón, de los estudiantes. Sí, que está en Alemania. Sí. Y de verdad que también está bien interesante el trabajo que están haciendo ahí. En general, las universidades tienen centros de práctica clínica que pueden servir mientras se llega a también la clínica psicológica de la UFRO tiene el programa TEA, que es de muy, muy buen nivel. Y bueno, y el Centro de Habilidades para la Vida también. ¿Dónde está Ani? Ahí quiero aclarar un poquitito, el programa de Habilidades para la Vida no es un centro especializado en atenciones de trastorno del espectro autista, es un programa de la JUNAED, ¿ya? Que trabaja en la promoción y prevención de salud mental con niños con riesgo psicosocial en los colegios. Nosotros trabajamos con comunidades educativas en esa área. Y por otra parte, yo trabajo como en la atención más clínica fuera de ese trabajo. Súper. Con niños sí. Gracias, Ani, por la aclaración. Ahí me gustaría también compartir otra pregunta. Catherine menciona, soy interna de educación diferencial y me gustaría saber qué recomiendan para fortalecer el vínculo con apoderados o apoderadas que no conozco en el marco de sesiones virtuales o sesiones online para favorecer la retroalimentación mutua. Bueno, es lo que hablábamos un poquitito antes, que todo tipo de relación nueva se ve un poco más impedida de desarrollarse, por así decirlo, por el tema de las pantallas, porque yo no leo en realidad, como que no me hago una impresión absoluta de ti a través de una pantalla, ¿ya? Sí creo que es importante como terapeutas la forma en que nosotros nos relacionamos, el lenguaje que utilizamos, ¿ya? Las respuestas que les damos a las papás, a veces creemos que si damos una respuesta con un lenguaje técnico va a parecer que sabemos más, ¿cierto? Pero en realidad no es lo que los papás necesitan. Y lo otro, desde mi experiencia, es que es súper importante comenzar por la base de acoger y de entender, ¿ya? Cuando tú recibes a un niño, no recibes solo al niño, o a un paciente o un usuario, como quieran llamarle, ¿ya? Tú recibes a una familia y tienes que partir desde la base de ahí y conocer a esta familia, ¿ya? Y ir entregando como de a poquitito, dedicarte a saber cómo van funcionando, qué cosas van haciendo, y en este tiempo es como tener paciencia también, porque si tú estás empezando a vincularte con familias a través de en esta situación igual es distinto, ¿ya? Sí. La gente, para poder compartirte cosas más personales, tiene que ganarse, o sea, sentir que pueden confiar en ti. La confianza. Sí, eso sí. hace.
Y probablemente ella va a tener que ajustar sus metas, ¿ya? Porque Ya. no sé, qué es lo que ella quiere, digamos, ¿no? De este trabajo cooperativo. Ujú. Sí, porque eso es lo otro, o sea, volvemos a las expectativas. ¿Qué quiero yo? O sea, quiero lograr un objetivo yo como profesional, Ujú. o estoy pensando en que esa familia se sienta cómoda, porque son cosas distintas. A veces uno se centra mucho en los objetivos personales y eso hace que tú no veas los pequeños avances que estás teniendo en la relación con la familia o en la relación con el niño. Perfecto. ¿Ya? Sí, queda Alex, súper antes claro. de pasar a otro tema, que delante hablaron, la doctora Sandra mencionó el tema de las pantallas, ¿cierto? Sí. Y a eso yo quería comentar que también es importante estructurar el uso de las pantallas dentro de la rutina, ya que fue algo que ella también mencionó, Ya. pero estructurarlas también en relación al sueño. Las pantallas activan mucho y probablemente un niño que está usando pantallas hasta tarde le cuesta mucho más conciliar el sueño. ¿Y eso qué va a hacer? Que al otro día a lo mejor quiera levantarse más tarde y eso empieza a afectar los horarios de descanso, ¿cierto? Y puede andar más irritable al otro día, sobre todo en los niños. O sea, un niño que tiene un mal dormir es un niño que va a andar irritable al otro día. Ujú. Y también es súper importante porque el uso de las pantallas y de estos juegos que generan mucho placer también aumentan la irritabilidad de los chicos, ¿ya? Ya. Y eso puede aumentar los niveles de estrés dentro de la casa. Ojo, yo no quiero decir que no usen, sino que controlemos los tiempos, que les Exacto. avisemos también, tienes tanto tiempo para jugar, que vayamos a decirle ya falta poquito, que les vayamos anticipando el cierre, no que cerremos la actividad así como de una Ya. sola vez, ¿ya? Y eso también va a hacer que los chicos estén más tranquilos, ¿cierto? Y que evitemos, porque yo creo que es súper importante en este periodo centrarse en cómo evitar situaciones de crisis, ¿cierto? Claro. Donde los chicos lloren mucho o hagan pataletas, porque no todos tienen las herramientas emocionales para poder autorregularse solitos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que a veces los papás tampoco saben cómo manejar esas situaciones y seguimos aumentando el estrés dentro de la casa. Exactamente. Súper, muchas gracias por la aclaración, Ani. Sandra, hay un tema, perdón, que quizá podríamos abordar también considerando las características de personas TEA que tienen que ver con ciertas hipersensibilidades, sobre todo con la hipersensibilidad acústica. Lo que nosotros generamos en el hogar es un ambiente completamente distinto probablemente, así que extrapolamos ese ambiente a un ambiente externo. Y personas con condición TEA hoy día no están ajenas a poder también contagiarse de COVID-19, asistir a un servicio de urgencia, y eso probablemente puede transformarse en una situación bastante traumática, más allá incluso de lo que pudiese generar para cualquiera de nosotros ir hoy día a un servicio de urgencia para poder atender una demanda de esa naturaleza. ¿Cuál sería la recomendación ahí en el caso de los acompañantes, de la familia? ¿Existe algún protocolo hoy día en los servicios de urgencia que tengan esta mirada para poder un poco abordar el tema de una manera distinta, considerando que efectivamente puede pasar? Sí, bueno, es una excelente pregunta y quizás lo primero que no lo hemos dicho hasta ahora es que es importante explicarle con mucha claridad a toda la familia, digamos, incluido a este integrante TEA, qué es el coronavirus, qué es el COVID y todas las medidas de higiene que hay que tomar. Y en eso hay que ser bien didáctico y adaptarse a la edad que tenga y a las estrategias de comunicación. Si tiene lenguaje verbal, bueno, le diremos en palabras. Si no tiene lenguaje verbal, entonces le diremos qué sé yo, en pictograma, y en eso en ufro.cl también hay algunos recursos a los que se puede echar mano. Sí, sí, que yo creo que también, porque son algunas informaciones de españolas, unos cuentos españoles están re buenos. Bueno, y en relación a si existen protocolos, no existen, ¿ya? Y hay varios estudios que demuestran que en general el estigma de tener una condición de neurodiversidad o tener una enfermedad de salud mental, que no es lo mismo, implica que la persona consulta menos, que se le escucha menos, que se enferma más y se muere más.
¿ya? Tiene una expectativa de vida más corta, y eso es muy rudo, ¿ya? Pero esa es la realidad que hemos estado viviendo pre-COVID. Ahora, en esta situación COVID, yo creo que cada vez estamos más claros de que existe el TEA, de las personas que, qué sé yo, que Asperger suena mejor que TEA o suena peor, no sé, depende un poco ahí de las modas, pero hay un poco más de conciencia. Ahora, incluso legalmente, no durante los confinamientos se autorizaba estas salidas de 2 horas cuando la persona tenía certificado. Eso es importante, es importante que no mantener un encierro absoluto, que hayan paseos, o sea, no dejar a la persona encerrada, porque evidentemente por el miedo al contagio a uno le dan ganas de quedarse encerrado, pero eso no es recomendable, ¿ya? Y entonces hay que entrenar a la persona TEA a la edad, según el nivel cognitivo, según el nivel de comunicación que tenga, de cómo cuidarse, ¿ya? Y de manera muy clara, muy directa, y porque eso tienen los TEA, que son muy estructurados y son muy apegados a las reglas. Entonces, si tú les explicas bien, lo va a hacer mejor que tú. Mejor que tú. Sin duda. Va a ser mucho más cuidadoso. Ahora, en caso de tener que ir al servicio de urgencia, y a lo mejor entiendo que la pregunta va a eso, ¿no? Con todo a eso, no es por asustar, pero eventualmente puede ser una realidad. La multitud, qué sé yo, los sonidos. Bueno, esta cosa de la integración sensorial es un problema, pero también es un recurso, ¿ya? Porque es importante conocer cuál es el perfil sensorial que tiene el niño, porque si por ejemplo es hipersensible a los sonidos, a lo mejor necesita más estimulación táctil o propioceptiva. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. La compresión a algunos niños los calma, el peso, la compresión, el estar así como apretadito. Entonces a lo mejor en algo que llaman dieta sensorial los terapeutas ocupacionales, yo puedo usar una mochila con peso o uno de estos chalecos de tránsito con peso, y con esto le voy a dar una sensación de más confort a la persona TEA, y que si le pongo audífono, su mascarilla, a lo mejor voy a hacer más llevadera la consulta. Ahora, una vez llegado a la consulta, definitivamente hay que declarar que la persona tiene una condición TEA para que no tenga que estar esperando tantas horas. Ya afortunadamente, acá localmente en Temuco, afortunadamente estamos funcionando relativamente rápido, a diferencia de otras regiones. Perfecto. Ahí, reforzando un poquito lo que mencionaba la doctora, yo creo que no solo los aspectos sensoriales son importantes, sino que también la anticipación con la que nosotros hacemos las cosas, ¿ya? O sea, no es llegar y tomar a la persona e ir a cualquier lugar, porque asumimos que no entiende, ¿ya? Son nuestras suposiciones. Ya podemos usar imágenes, como decía la doctora, o podemos contarles de forma verbal, o usar videos, qué sé yo, la estrategia que tengamos, dibujar las acciones, escribirlas, pero contarles lo que vamos a hacer antes de. ¿Por qué? Porque cuando yo me preparo, yo también regulo mis niveles de alerta, ¿ya? Que esto tiene que ver con la disposición con la que yo me enfrento al medio. Claro. Porque si llego y me pillo de sorpresa, voy a estar así, ¿cierto? Como un gatito. No tener un impacto mayor, claro. Y probablemente todas esas dificultades o sensoriales que pueda tener se van a ver aún más exacerbadas, ¿ya? En cambio, si yo lo preparo, llega tranquilo, ¿cierto? Ya sabe a lo que va, a lo mejor sí van a seguir existiendo, o sea, de hecho sí van a seguir existiendo las características sensoriales que tiene, pero va a estar preparado, ¿ya? Y ahí también es súper importante el conocer las características sensoriales, porque no son todos iguales tampoco. Y a veces decimos, no, es que hay que abrazarlos. Me acuerdo de un ejemplo súper claro de un pequeño que entró al colegio y tuvo una situación que lo desreguló. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la tía asistente de la sala y lo abrazó por detrás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque los abrazos y eso sirve y regulan a los niños que son Asperger. Entonces, también tenemos que abrirnos un poquitito a que todos tenemos características y necesidades diferentes y que no todo va a funcionar con todos, ¿cierto? Y que sí hay estímulos sensoriales que bloquean a otros, ¿ya? Pero es importante ahí poder asesorarse, ¿cierto? E ir viendo qué funciona, qué lo calma,
porque a veces también, por ejemplo, puede funcionar algún estímulo que tenga un olor que para él sea relajante, un pañuelo de la mamá, por ejemplo, ¿ya? O puede también calmarlo en una situación de estrés, no sé, ver una foto de su familia. Entonces, hay muchos elementos, pero lo importante es dedicarse a conocer. Uno no puede trabajar con esta familia y con estas personas estandarizando una intervención. Ya. ¿Ya? Perfecto. Pero Ya, como súper. modo general, como prepararlos antes. Ya, no tomar por sorpresa muchas cosas que para nosotros pudiesen ser un poco más normales dentro de las rutinas. Para ir terminando ya, la última pregunta que llega, en el caso, yo creo que Ani, esto lo hemos comentado un poquitito, pero para responder a Nelson, que pregunta, en el caso de personas TEA, tienden a evadir la comunicación, estrategias que les permitan acercarse a actividades online, que es la mayoría de las actividades que hoy día estamos realizando. Yo creo que la clave son los intereses. ¿Ya? Ya. Uno siempre dice o escucha normalmente en los colegios, también trabajé en un colegio, en un programa de integración, pero ¿cómo vamos a estar adaptando todo a él? Ya. Lo primero es el vínculo. ¿Y cómo te vinculas tú con las personas? A través de conexiones significativas. Entonces, a mí me molesta un poco que de repente tratamos de que las personas con condición del espectro autista se adapten a este mundo. Yo creo que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y mirar cómo facilitarles la vinculación con este entorno. Ya. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Con actividades que sean de interés. ¿Ya? O sea, si no quiere conectar a la tarea, no pesca las tareas que le están dando, no sé, Claro, en que las clases. falta por algo que le llama la atención o por algo que... Tiene que aprender a hacer la A. Ya, ¿qué monos le gustan? No sé, le gusta Hulk. Entonces, en la hoja yo voy a dibujar, no sé, pues Hulk y de paso voy a meter por ahí lo que haya que enseñar. Exacto. Entonces, como que esa es una estrategia de vinculación también. Ahí los chicos empiezan a mirarte como con otros ojos, porque no les estás exigiendo todo, tú también estás entregando algo que es agradable para ellos. Claro. Súper. Sí, yo creo que queda así, Sandra. Sí, complementando muy breve que en este mismo sentido, porque estoy plenamente de acuerdo, en general todos los jóvenes y niños están bastante metidos con los videojuegos, ¿ya? Entonces, también puede ser una puerta de entrada, ¿no? Un poco de lo que decía Ani. Entonces, ahí quizá una estrategia también puede ser que el adulto juegue con el niño, ¿ya? Y que, bueno, aprovecha de regularlo, ¿no? Y que aprovecha de ser un tiempo de familia, y a partir de eso efectivamente puede ir motivándolo a que se vaya introduciendo entonces a las temáticas más escolares. Pero claro, como decía, probablemente lo más importante sea el hábito, los valores, ¿ya? El vínculo, ¿no? Que finalmente seas o no seas TEA es lo que nos permite tener buena calidad de vida y disfrutar de la vida. Sí, yo creo que eso es súper importante, o sea, dejar de mirar diagnósticos, son personas, ya son personas, y así como a ti te interesa vincularte con alguien para tener amistades, ellos tienen los mismos derechos. Y el mismo interés. Y claro, y tienen también infinitas habilidades, o sea, yo creo que a nosotros a veces nos falta un poquito de apertura de mente para aprender a vincularnos de una forma distinta. A veces lo veo de esa forma, ya que lo vemos como limitaciones, porque no es nuestra forma. Claro, pero porque es diferente. Una forma distinta, porque ¿cierto? Es diferente. Ellos sienten, también confían y también te expresan cuando saben que tú los valías. Exacto. Ani, Sandra, con esto sí terminamos por la hora. Hemos aprendido mucho. Yo creo que hemos resuelto muchas dudas que teníamos, particularmente yo y la gente que nos está acompañando por Ufrovisión y por las plataformas de Ufromedios, pero también hemos aprendido a cómo vivir en el tiempo en el que estamos hoy día de pandemia, con las rutinas probablemente, con las estrategias de acompañamiento. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Aunque no tenemos la certeza, pero efectivamente cuando volvamos a esta nueva normalidad,
salgamos del confinamiento, los papás tengan que regresar a los trabajos, los niños tengan que regresar a los colegios donde los ambientes probablemente son distintos. Eso me imagino que también tiene que ver con un proceso, vamos a tener que realizar ahí un proceso de acompañamiento y de adaptación muy similar al que se realizó ahora para poder volver a esta nueva normalidad. Y ahí nos preguntan también algunos consejos como para ese proceso. Bueno, no sabemos cómo va a ser esta nueva normalidad, ¿ya? Porque ya está siendo. O sea, el mundo que pre-COVID sí, es distinto al post. Es distinto al, exacto. ¿Ya? Yo tengo esperanza que sea un espacio más humano, más inclusivo, más solidario. Espero que así sea, por la experiencia dura que estamos viviendo y porque los seres humanos aprendemos a palo. Y en relación a los hijos y a nosotros también los adultos, probablemente la anticipación sea una clave importante, ¿ya? Es decir, vamos a tener que considerar hacer una transición hacia lo que viene, que no sabemos exactamente qué es, ¿ya? Y algo que tranquiliza mucho siempre es como la anticipación. Saber que lo que uno cree que va a pasar, pase. Por eso la rutina tiene como un impacto tan positivo, ¿no? En bajar los niveles de ansiedad. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que vivirlo en comunidad además, ¿no? En el mundo, los países que han tenido éxito en relación a la pandemia han sido países con sistemas comunitarios fuertes. Y yo creo que ahí tenemos entonces un trabajo que hacer en hacer redes, ya sea virtuales en este momento y posteriormente serán directas, digamos, presenciales, físicas, claro. Presenciales, sí, y que seguramente eso va a ayudar muchísimo a los niños, las niñas y a los adolescentes. Sin duda un tremendo tema, hemos aprendido mucho, transitamos y caminamos durante mucho tiempo por la exclusión, la segregación, pero yo creo que estas también han sido oportunidades, como decía Sandra, generalmente aprendemos a palo para poder avanzar con una mirada más integradora y que finalmente lleguemos a lo que tanto decimos que es la inclusión, no solamente en personas con condición TEA, sino que con distintas diferencias que hoy día nos hacen una sociedad más rica y más inclusiva en general. Muchas gracias Sandra y Ani por habernos acompañado en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera y nosotros nos encontramos el próximo miércoles 24 de junio a las 7 de la tarde por UFROmedios y por las pantallas de UFROvisión. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.